Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente, esta sección sobre el ajedrez, sobre la historia del ajedrez, en la mayoría de los casos de judíos, pero no es el caso del personaje que estamos tratando hoy, pero siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy bien, gracias. Bueno, ya la vez anterior empezamos a hablar de Capablanca, porque como dijimos, si bien no era judío, pero él fue el rey de una época determinada del ajedrez en la que había muchos aspirantes judíos y muchos contrincantes. Él mismo tuvo que, saltó a la palestra justamente al vencer a uno de ellos, ¿no? Sí, obviamente tenía que lidiar con la flor innata del mundo del ajedrez, de principios del siglo XX, y claro, el 80-90% eran judíos, con lo cual es difícil no mencionar su nombre, ya que ha sido campeón del mundo y ha marcado tanto el ajedrez moderno. Sería una injusticia silenciarlo, obviamente. No estamos aquí para silenciarlo, sino para darle voz y entender la evolución de este deporte de la mente. Habíamos dicho de que era un caso un poco excepcional, porque la mayoría de los ajedrecistas salían de Europa, y él es cubano, pero de una vida muy cosmopolita también. Sí, él era de la burguesía blanca, criolla, digamos, cubana, y como hemos visto la otra vez, a los 4 años aprendió a jugar sin que me diera palabras, es decir, viendo a su padre jugar, se dio cuenta de que había cometido un error y se lo mencionó. Claro, asombrado el padre, ya lo llevaron al club de ajedrez, etcétera, y lo habíamos dejado, el desarrollo de su vida, en 1911, cuando después del el famoso torneo de San Sebastián. Uh-huh. Pues bien, en este torneo, ya sé, creo haberlo dicho, Capablanca era un especialista del ajedrez blitz, del ajedrez rápido, a 5 minutos. Y se cuenta una anécdota sobre él, que precisamente durante una sesión de blitz, Nimzovich, que era uno de los grandes, Aaron Nimzovich de aquella época, de la flor innata, se ofendió por un comentario de Capablanca, porque le dijo, un jugador sin trayectoria debe callarse frente a sus superiores. Es así como concebían al Capablanca inexperto. Este era un poco... Oye, esa frase haría reír a muchos jovencitos. Sí, pero desde luego tuvo que rectificar, porque Capablanca le ganó en partidas rápidas varias veces seguidamente y claro, tuvo que rectificar. Y tuvo que reconocer que no solamente era joven e insolente, sino que también era bueno. Era un talento natural, es decir, cuando se nombra Capablanca, siempre se menciona su facilidad, su talante natural para el ajedrez. Era su segundo idioma, o su primer idioma incluso, puesto que a los 4 años ya no era trabajo para él jugar, le salía de una forma absolutamente natural, sin esfuerzo, bueno, ya veremos que esto fue precisamente la causa también de su caída. De su capa, estaba de capa caída, cuando ya le pasaron algunas cosas que veremos seguidamente. Bueno, pues en San Sebastián hemos visto, ganó finalmente el torneo, donde había 14 participantes, y obtuvo un resultado muy bueno, de 6 más, 1 perdida y 7 tablas, delante de Rubinstein, de Schlechter, de Tarrasch, todos ellos judíos, que dominaban
el ajedrez de aquella época. Eso fue un varapalo y ya empezó a brillar en Europa el nombre de Capablanca y ya no se atreverían a hacer comentarios tan insolentes como Nimzowitsch se había atrevido a hacer. Bueno, luego, cuando ya pasó San Sebastián, en 1913, Capablanca retó a Lasker, que estaba dominando el ajedrez mundial. Lo retó para el campeonato del mundo. ¿Qué pasó? Le propuso 17 condiciones que, no fueron del agrado de Capablanca y no hubo match. En 1900... O sea, Lasker tampoco tenía muchas ganas de medirse con él. No, sabían perfectamente que era fortísimo y le ponían trabas de cualquier tipo. Si no reunía el dinero, si tú tienes que ganar más partidas que yo para ser campeón, las tablas me sirven para conservar el título, etcétera, etcétera. Sí. Le pusieron trabas. Es normal, es las condiciones de la élite que conoce el peligro y sabe y quiere amarrar su cetro. Bueno, pues en 1913 en La Habana termina segundo después del gran Marshall, que era campeón de Estados Unidos, y Marshall le ganó una partida, creo, en ese momento, y pasó una anécdota que vale la pena reseñar. Al terminar la partida, creyó que los 600 fans que asistían al match, que eran fans de Capablanca en La Habana, que lo iban a linchar, porque oyó un griterío tremendo, y esta gente cubana, latina, de sangre muy alterada, dice, me van a linchar porque he ganado al campeón cubano. Pues no, le querían aclamar. Ajá. Entonces hubo una mala interpretación, y bueno, esta es una anécdota muy divertida. Después pidió protección policial y ya, pero en realidad eran los cubanos que querían aclamarlo por haber vencido a su héroe nacional. En septiembre de 1913, con 25 años, ya es tan famoso en Cuba que pasa algo que marcaría su vida. El Ministerio de Asuntos Exteriores le nombra diplomático para que pueda vivir en buenas condiciones sin tener que recurrir a un trabajo que le diera, que le solucionara la vida. Entonces le dan un puesto de diplomático de honor, puede honorífico. Seguir, de esa manera podía seguir dedicándose a la seguir viajando y seguir jugando con toda tranquilidad, amparado por el gobierno cubano. Entonces, desde luego que Capablanca era un hombre elegante, bien vestido, es decir, que tampoco desentonaba en este mundo de la diplomacia. O sea, bueno, encontrar una fórmula, yo creo, adecuada para que su campeón pudiese seguir jugando de una forma adecuada. Se desplaza a Europa, ya como diplomático, y vence a los mejores de la época. Mieses, incluso Alekhine le gana, y en Moscú vence a Bernstein en una partida que dio la vuelta al mundo. Osip Bernstein, que era un jugador fortísimo, un premio de belleza, como se suele decir. Uh-huh. En Viena derrota a Richard Reti, que era otro de los grandes, judío también, gran maestro judío que ya estudiaremos con Nimzowitsch, eran los que propusieron el desarrollo hipermoderno del ajedrez.
Y también vence a Savielly Tartakower, que era un franco-polaco, bueno, sería francés después. O sea, gana a todos los grandes de la época. Da muchas sesiones de simultáneas contra 25, 30 jugadores, que gana en su gran mayoría, y donde destaca por su rapidez. Es decir, no se para a pensar, ya juega, es una máquina. Lo llaman la máquina por la facilidad con la que jugaba. En San Petersburgo, que era Leningrado y volvió a ser San Petersburgo ahora, en 1914 empezó jugando perfectamente, pero en la segunda parte del torneo ya falló y terminó segundo detrás de Lasker. Y un hecho curioso, el título de gran maestro, que todo el mundo conoce hoy en día, es un gran maestro de ajedrez, nació justamente en San Petersburgo y es el zar Nicolás que otorgó este título a los 5 grandes maestros que participaban ahí. Bueno, de 1921 a 1927 ya sería campeón mundial. Es decir, a los 33 años hasta los 6 años hasta los 39 años, Capablanca va a dominar el ajedrez mundial. Lasker debe reconocer su fuerza descomunal y acepta jugar por fin el match en La Habana. Ya lo hemos visto en 1921. Y donde, claro, Lasker pierde sin ganar una partida. Había 23 partidas seguidas previstas y se jugaron solo 14, porque Lasker, que ya era mayor, ya lo hemos visto, no pudo resistir los embates del clima, etcétera, no rindió. Y entonces terminó el match con más 4 ganadas por Capablanca, 0 perdidas y 10 tablas. Y el médico le aconsejó a Lasker que se retirara, que no siguiera luchando. Bueno, pues entonces en 1922 juega el torneo de Londres y se fijan las condiciones pecuniarias para el título mundial. Por primera vez se aborda el tema, digamos, crematístico y se intenta, digamos, darle un carácter oficial, ¿no? Entonces, todos los grandes maestros reunidos se ponen de acuerdo en que habrá que poner un importe de $10,000, que era bastante dinero en aquella época. Rubinstein, Alekhine, Nimzowitsch le retan, pero no logran reunir el dinero suficiente. En 1924, a los 37 años, en Nueva York termina segundo, pero delante de Alekhine, Alyoshin, como dicen en ruso. En 1925, en Moscú, es tercero, pero un gran triunfo consigue en el torneo de Nueva York de 1927, cuando tiene pues 39 años ya. Tiene 2,5 puntos más que Alekhine, que era prácticamente el más fuerte de los jugadores, de los candidatos, digamos. 2,5 puntos en un torneo así es tremendo. Entonces, era el gran favorito en su lucha por el título contra Alekhine. Ya, es decir, proponen el campeonato del mundo en el 27, el título, y según, Capablanca, ahí es donde yo quiero hacer hincapié en que Capablanca, la autoconfianza de Capablanca le jugó una mala pasada.
porque iba tan confiado de su arte, de su naturalidad, que no preparó el match contra Alekhine. Él se lo tomó muy a la ligera, como si fuera otro encuentro más, y claro, el encuentro contra Alekhine era por el título mundial ¿Y qué pasó? Que Alekhine, en cambio, se tomó la cosa muy seriamente, estudió profundamente el juego de su rival, dónde estaban sus fallos, preparó el match, inaugurando una nueva forma de trabajo. Ningún campeón anterior había trabajado la preparación como Alekhine lo hizo. Uh-huh. Un personaje del que también hablaremos aquí. Sí, hablaremos porque es importantísimo. Además, tiene que ver con los judíos porque no le gustaba. Su antisemitismo era notorio y bueno, y muy debatible. Entonces, ya en Buenos Aires, en el 1927, en septiembre, tuvo lugar el encuentro más largo de la historia del ajedrez entre Alekhine y Capablanca. Yo vi en el club argentino de ajedrez, me mostraron cuando fui ahí la mesa que está en el último piso en que disputaron el match por el título mundial. ¿Y cuánto duró? Porque dices, bueno, es que duró muchísimo. Fueron 34 partidas. 34 partidas. Eso es tremendo. Claro, Alekhine, que por cierto era bastante alcohólico, bebía, lo cual también le supuso un revés en su palmarés, en su carrera, pero aquí, en esta ocasión, sí que se centró en su preparación y logró vencerlo. Pues ganó 6, perdió 3 y empataron 25, con lo cual Alekhine ganó 18,5 a 15,5. Pero Alekhine sabía que había tenido algo de suerte, intuía, y según lo establecido, tenía que aceptar jugar la revancha. Tenía que concederle una revancha. No lo hizo, sabiendo que podía perder. Alekhine no quiso darle la revancha. Le hizo la vida imposible. Le exigió aportar $10,000 y cuando aportó el dinero le dijo que no era bueno porque había la crisis mundial con la inflación, que tenía que ser en oro, equivalente. Bueno, una serie de condiciones y de excusas. Sabía perfectamente que Capablanca lo ganaría. Bueno, después de haber perdido su título, tuvo algunas victorias sonadas. 1931 contra el holandés Max Euwe, que sería campeón del mundo 4 años después. También sigue siendo el rey en la variante rápida de 5 minutos, no hay quien lo gane a Capablanca. Se vuelve a casar en 1938, a los 50 años, y vuelve también a la competición seria porque había tenido un bajón después de perder el título. Gana en Moscú en 1936. Y en Nottingham, en el 36 también en Gran Bretaña, se venga de Alekhine y le derrota con una trampa que muy oculta. Tomó su revancha, digamos. Capablanca y Alekhine, hay que decirlo, se llevaban mal. Claro, Alekhine tenía su carácter y eran de dos psicologías muy distintas. Y se llevaban mal. Por ejemplo, cuando jugaban, Capablanca nunca permanecía sentado. Siempre se paseaba. Para él era tan fácil hallar las jugadas que le sobraba tiempo y se paseaba en la sala, mientras que Alekhine, sesudo, se ponía a pensar. Alekhine
a fin de cuentas, evitó enfrentarse a Capablanca por el título y prefirió, cuando tocó lo del campeonato mundial, enfrentarse al holandés Oive. La FIDE intervendría después, la Federación Internacional de Ajedrez, después para alterar estos aspectos arbitrarios que dependían de la voluntad de un campeón. Y bueno, pues en esto llegamos en el 38 ya, donde la salud de Capablanca, ya tiene 50 años, se deteriora. Quedó séptimo de 8 en el torneo Avro en Holanda, un torneo importante, pero después mejoró sus resultados en la Olimpiada de 38 en Buenos Aires, que justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así transcurre ya con un perfil más bajo. Capablanca, el 7 de marzo del 42, está en Nueva York, en el Manhattan Chess Club, que yo he visitado, está por la calle 59, creo. Estaba jugando en Manhattan Chess Club cuando de repente siente calor, y le pide, después de haber comentado jocosamente una jugada de una partida, siente calor, se siente mal, le pide a un jugador que le quite su abrigo porque tiene mucho calor y se desploma. Y murió aquella misma noche del 7 al 8 de marzo del 42 de una hemorragia cerebral. Uh-huh. Bueno, son justamente ahora, serían 75 años de su muerte en marzo. Sí, en Cuba probablemente lo celebrarán siempre tienen emisiones filatélicas. Y bueno, hay que decir que era justo un año después de Lasker murió. Lasker murió en el 41 y lo llevaron para La Habana y le dieron honores nacionales en su entierro, y así terminó la vida de este gran campeón. Bueno, terminó la vida, pero empezó la leyenda. La leyenda, sí, porque la verdad, no hubo otro Capablanca en la historia del ajedrez. Una persona tan natural, tan capaz. Es decir, él veía una posición y sabía exactamente, sin pensar, lo que había que hacer. Intuitivo. Muy intuitivo. Pues con esta soltura, intuición, naturalidad de Capablanca nos vamos a despedir en esta ocasión. Volveremos dentro de 2 semanas para seguir hablando de otros ajedrecistas y de su vinculación también al mundo del judaísmo, los que lo sean o los que no lo sean, como ha sido el caso. Muchas gracias, René. De nada.